vendría siendo hora de que me corte el pelo, pero como se imaginan, por esto de la pandemia, las peluquerías están dando turnos y yo la verdad que no tengo ganas de ir por turno a la peluquería, porque siempre termino llegando o más temprano o más tarde. Si llego muy temprano voy a estar media hora, 45 minutos en la calle, lo cual no sería la idea. Y si llego tarde, posiblemente no me den el turno y me siga quedando con este pelo. Así que probablemente me voy a quedar con este pelo hasta que lo tenga por acá, me harte, me dé un ataque de pánico y me lo corte con una tijera. Pero mejor hoy no. Antes de comenzar con este video, como siempre viene el spam. Quiero que se suscriban a mi canal todos aquellos que no se hayan suscrito todavía y que me sigan... Ay, eso me pasa por querer spamear. Y que me sigan en mis hermosas redes sociales que aquí se las dejo. También únanse al grupo de Cruzada del Escapulario Verde, donde hacemos difusión sobre el escapulario verde, aparte de hablar del santo del día y otras cosas. En fin, basta de cháchara, podemos poner la intro, señor director. El credo, o mejor dicho, los credos. Durante los más de 800 años de su existencia, la Iglesia, todos en su conjunto, siempre ha tenido algo en común. Algo que no ha cambiado con el paso de los siglos. Algo que acompañaba a los primeros cristianos que salían de las catacumbas y también a ese pequeño niño que acaba de ser bautizado esta mañana. No en mi país porque todavía el culto público no está permitido, pero bueno, se entiende a lo que me refiero. Esto que todos compartimos es una misma fe. Fe que se encuentra resumida en diferentes credos o símbolos. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 188 nos dice que los símbolos son signos de identificación común entre los creyentes. La palabra símbolo proviene del griego símbolon, que significa la mitad de un objeto partido que se presenta a fin de darse a conocer. Al juntarse las partes rotas se verificaba de esa manera la identidad del portador. Símbolo también significa recopilación, colección o sumario. Es decir, que los símbolos de la fe son formulaciones que intentan recoger en la menor cantidad de palabras posible un compendio de todo aquello que nosotros creemos. Es la primera parte de la doctrina cristiana según lo definido por el Catecismo de San Pío X en su numeral 15 y por lo tanto es la piedra angular de toda catequesis. Es de donde emana toda catequesis y hacia donde regresa constantemente. El más conocido y universalmente utilizado es el símbolo apostólico, también conocido como credo de los apóstoles y vulgarmente llamado el credo. La palabra credo significa en latín literalmente creo. Al decirla, declaramos de manera inequívoca que tenemos por cierto todo lo que se declara en sus 12 artículos. La forma actual del credo, con estos 12 artículos que la componen, se remonta al siglo V de la era cristiana, aunque sus orígenes pueden ser trazados aún anteriormente, habiendo sus primeras evidencias entre los años 80 y 140 de la era cristiana. Se le llama así, símbolo apostólico, porque es un fiel reflejo de todo aquello que los apóstoles enseñaron a los primeros cristianos. San Ambrosio decía, es el símbolo que guarda la Iglesia de Roma, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó a la doctrina común. Los artículos del credo de los apóstoles son los siguientes: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentada a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Estos a su vez se dividen en tres partes. La primera parte, compuesta por el primer artículo, que refiere al Padre Dios y su obra creadora. La segunda, que compone desde el segundo hasta el séptimo artículo, que habla de Cristo, la segunda persona de la Trinidad y de su obra redentora. Y por último, la tercera parte, que comprende desde el octavo hasta el 12º artículo, que refiere al Espíritu Santo, tercera persona divina de la Santísima Trinidad, como fuente y principio de la santificación del género humano. Sin embargo, el símbolo de los apóstoles no es el único que existe. Hay otros que son más extensos y sobre los cuales vamos a hablar un poco a continuación. Y me preguntarán por qué necesidad hay si ya tenemos este que es el que se utiliza, por qué vamos a estar revolviendo en credos antiguos que ya no se usan más. Voy a remitirlos en este caso al Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 193, donde dice: ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado o inútil. Nos ayudan
ayudan a profundizar y captar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. El credo niceno-constantinopolitano, no puedo creer que eso me saliera en la primera toma, es un símbolo que fue compuesto a lo largo de 54 años. Y las profesoras se quejan cuando tardamos en entregar una tarea virtual a través del Classroom, Dios mío. Como su mismo nombre lo indica, fue comenzado en el Concilio de Nicea en el año 325 de la era cristiana y se terminó en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, era este el credo que se rezaba durante la misa. Pero en la actualidad es de práctica común que se reza el credo de los apóstoles, salvo en contadas oportunidades. Como el credo de los apóstoles también está compuesto por 3 partes, cada una dedicada a una de las personas de la Santísima Trinidad, aunque tiene algunas particularidades a saber. En primera, se aclara en la primera sección que Dios es creador de todo lo visible e invisible, que parece un dato irrelevante, pero la realidad es que aquí se está reconociendo que Dios es creador también de los espíritus y no solamente de aquello que nosotros vemos. Esto retomando un poco el tema del dualismo, esto de que había un Dios malo que había creado lo material y un Dios bueno que había creado lo espiritual. Bueno, precisamente para eso está esta sección del credo. En la segunda sección se aclara que creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito del Padre. Esto en contra de la creencia de que podía haber más de un Cristo, que parece una cosa ridícula, pero actualmente la New Age es una de las cosas que dice, que Cristo no fue uno solo, sino que eran cualquier cantidad de maestros iluminados y otras cosas. Como ya les dije, algún día vamos a hablar de la New Age, no va a ser en esto. También se nos dice que nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Esto que puede parecer sumamente redundante no lo era en la época, ya que había muchos herejes sueltos aduciendo que Cristo no era Dios, sino un enviado de Dios, o un ser humano adoptado por Dios para ser su hijo. No sé si hablé de la herejía del adopcionismo, pero algún día voy a hablar si no lo hice. O peor aún, decir que eran 2 dioses distintos, que esto es algo muy común en aquella época porque los romanos creían que había una multitud de dioses. Y hoy en día, aunque no lo crean, es muy común porque, por ejemplo, los mormones creen que hay muchos dioses. Lo mismo pasa en la sección del Espíritu Santo, donde parece que los padres conciliares fueron bastante pesados con la idea de que el Espíritu Santo también es Dios, repitiendo que junto con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Todo esto se justificaba en un contexto histórico, y los muchos herejes antitrinitarios que existían en aquella época y que hoy en día siguen existiendo, de hecho. Luego se nos aclara que Jesús fue engendrado, no creado, desterrando la idea de que Jesús sea una criatura adoptada por el Padre como su hijo, y que es consubstancial con el Padre, es decir, comparten la misma sustancia, ambos son Dios, ambos comparten la naturaleza divina. Por último, esta segunda sección del credo sella con una bella sentencia que dice lo siguiente: y el reino suyo fin no ha de tener. Hoy su reino no tendrá fin dependiendo de la traducción. Y bueno, acá es donde la cosa se pone un poco compleja. Alrededor del año 800, el símbolo niceno vio una pequeña añadidura dentro de la tercera sección, es decir, en la sección a la que se refiere el Espíritu Santo. En esta sección se le llama al Espíritu Santo Señor y vivificador. Señor porque es Dios, vivificador porque es aquel que mantiene en la vida y en la existencia a la iglesia y a todas las criaturas de Dios. Es el soplo de vida. A continuación se nos dice que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. En latín, et ex patre et filioque procedi, lo cual es congruente con la doctrina de los apóstoles. Cristo vino, murió, resucitó y en Pentecostés, junto con el Padre, nos envía su Espíritu. Bueno, a esto, nuestros hermanitos cismáticos orientales, los ortodoxos, no les agradó demasiado este pequeño cambio, que no era un cambio en realidad, era una especie de aclaración si se quiere. Ellos decían que el Espíritu Santo venía solamente del Padre, que no tiene lógica alguna, pero bueno, y se agarraron de este motivo teológico para separarse permanentemente de la iglesia. Y digo teológico así con las comillas, porque en realidad se dice que hubo motivos políticos de fondo, que tenía que ver con la primacía del Papa por encima de todos los obispos. Al parecer a los obispos ortodoxos no les gustó mucho que el patriarca de Occidente, que era el Papa, tuviera el poder de decisión sobre toda la iglesia. Digamos, cada uno de esos obispos quería ser su propio Papa, por si se quiere decir de una manera. Pero bueno, basta de meternos en problemas políticos, sigamos con la clase, por favor. Vamos a terminar con las últimas notas que quiero hacer sobre el credo niceno-constantinopolitano. Intenten decir eso
esa palabra 5 veces seguidas. Niceno-constantinopolitano. Suena rara inclusive. En esta parte del símbolo también se nos aclara que el Espíritu Santo habló por boca de los profetas, es decir, da un fundamento a la inspiración divina de los textos sagrados del Antiguo Testamento. Es decir, el Espíritu Santo siempre ha estado entre nosotros, aunque de una manera diferente. Llegando sobre el final de esta sección, se nos menciona también a la Iglesia, como lo hace el Credo de los Apóstoles, pero lo hace mencionando sus 4 notas, una santa, católica y apostólica. 4 notas de las cuales algún día hablaremos. En resumidas cuentas podríamos decir que el símbolo niceno-constantinopolitano es más completo como resumen y como compendio de lo que puede ser el Credo de los Apóstoles, porque hace aclaraciones necesarias sobre ciertos temas que podrían ser confusos y o controversiales. Quizás deberíamos utilizarlo más seguido, aunque es más largo, es más completo. Además, no seamos malagradecidos con los padres conciliares que les tomó 54 años componerlo. Por último, si pensaban que el credo de Nicena era largo, no. El símbolo atanasiano, también llamado Quicumque. El símbolo atanasiano, también llamado Quicumque. El símbolo atanasiano, también llamado Quicumque. ¡Ay, al fin me salió, caramba! Consta de 40 artículos. Por obvias razones no lo voy a incluir en este video, pero después, más tarde, otro día en septiembre quizás, voy a subir un video haciendo una lectura dramática de estos 40 artículos, solamente para aquellos que quieran escucharlo. Del credo atanasiano o Quicumque, bien, lo dije bien, quiero que nos quedemos con el último artículo, que dice lo siguiente: tal es la fe católica, y quien no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. Espero que les haya gustado mucho este video, que hayan aprendido. Este es el primero de toda la serie de videos catequísticos que tengo planeado, que son como 54 o una cosa así. No se olviden de suscribirse a este canal si quieren ver el resto de los videos que van a ir viniendo. Síganme en mis otras redes sociales que están por acá, porque obviamente por acá no van a entrar porque acá se termina el video. Ven, acá ya no hay más nada. Estoy hablando para que puedan ver mis redes sociales mientras yo divago. Y no se olviden de unirse al grupo de Cruzada del Escapulario Verde. Si quieren saber un poco más sobre la historia del Escapulario Verde, abajo van a tener un video al respecto. Y nada más por ahora, espero que les haya gustado, nos vemos muy pronto, un abrazo muy grande, Ave María, adelante.